Bueno, acá tenemos la famosa, una de las parábolas más famosas de nuestro Señor, la del buen samaritano. Y acá vemos la descripción en términos modernos de un rescate. Y nosotros estamos acostumbrados en la sociedad moderna que vivimos a que existan instituciones vueltas hacia el rescate de otros. Por ejemplo, si vemos todas las instituciones de urgencia, móviles, que en cualquier momento hay un accidente, enseguida van a rescatar a la persona, o bueno, los bomberos, que también instituciones que se dedican a rescatar personas víctimas de un incendio. Bueno, y así hay muchas instituciones que se dedican al rescate. En la época de nuestro Señor no existía todo eso, y quien se animaba a rescatar a otro, no solo era, como no había hospitales, se tenía que ocupar también de la cura de esa persona lastimada o herida, y también se tenía que ocupar del albergue, porque no existían asilos, no existían obras de misericordia, obras de caridad. Entonces era comprometerse de una manera muy grande, también económicamente, y comprando medicinas, y bueno, no era como hoy sería, bueno, rescatar a una persona de la calle y llevarlo al hospital. Era todo, requería toda una entrega de la persona que, como hizo el samaritano, se preocupó de vendarle las heridas, de ponerle aceite, vino, llevarlo a un albergue, encargarse del hospedaje de él, pagar el hospedaje, etc. Entonces vemos acá esa acción del buen samaritano de una caridad material hacia esa persona herida, lastimada dejada media muerta por los ladrones. Bueno, eso que Jesús predica con este evangelio fue lo que la Iglesia, sobre todo a partir de unos siglos antes de la Edad Media, pero sobre todo en la Edad Media, prolongó toda esa misericordia que Jesús aquí está predicando con el prójimo. Y bueno, fue la que hizo los hospitales, la que hizo los asilos, la que hizo las obras de caridad. Por ejemplo, en la parte portuguesa está lo que se llama la Santa Casa de Misericordia, que eran hospitales que hasta hoy existen en San Pablo. Existe uno de los mayores hospitales de San Pablo, gratuito, se llama Santa Casa de Misericordia, que son hospitales privados que dan asistencia gratuita a cualquier persona. Una vez yo estaba con un grupo de muchachos uruguayos que estaban visitando la casa nuestra en San Pablo, y uno se sintió mal. Hay una de las casas nuestras cerca de allí, y bueno, lo llevé a la Santa Casa de Misericordia, y lo atendieron enseguida, perfecto, tal, no hubo problema, no hubo que pagar nada. Entonces, son instituciones nacidas de esta predicación de Jesús, de esta enseñanza de Jesús, que se fueron haciendo en la civilización cristiana y que no existían en el paganismo. Y luego, poco a poco, se fueron formando congregaciones dedicadas a esa atención, bueno, de enfermos, de asilos de ancianos, de niños huérfanos, y que es fruto de esa caridad y esa misericordia nacidas del Sagrado Corazón de Jesús.
siempre que nosotros tenemos un rescate, a los que son los rescatistas, les damos un homenaje, les damos un reconocimiento por esa acción que hicieron para salvar la vida o para salvar la salud de algunas personas que estaban en peligro de muerte. Hubo un caso en el año 2018 en Tailandia en que unos 12 niños estaban en el campo, empezaron unas lluvias torrenciales, empezó toda una inundación y ellos se refugiaron en una gruta y de pronto el agua empezó a subir dentro de la gruta, ellos se fueron al fondo de la gruta y ahí consiguieron una zona un poco más elevada, pero hubo que ir con rescatistas a salvarlos, hasta uno murió en toda esa maniobra y bueno, los rescatistas luego fueron homenajeados por ese acto heroico que hicieron de salvar a esos 12 niños. Bueno, eso que nosotros admiramos hacemos bien en admirar, fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con el género humano. O sea, viendo el género humano que estaba completamente en la decadencia moral y espiritual y en todo sentido, Él vino a la tierra y se encarnó en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna y en el seno purísimo de María, y allí nace nuestro Señor Jesucristo, que vino con su vida, pasión y muerte a rescatarnos a nosotros del pecado y para llevarnos al paraíso, o sea, rescatarnos de esa gruta horrible que se llama el infierno y para mostrarnos el camino del cielo. En la primera lectura vemos cómo Dios también quiso rescatar al pueblo judío, no solo de la esclavitud de Egipto, sino que también rescatarlo del pecado y del infierno, dándole a Moisés las tablas de la ley. En la segunda lectura vemos a nuestro Señor Jesucristo encarnado y con eso haciendo un apostolado mucho mejor, mucho más fuerte, mucho más intenso, porque era el propio ejemplo de Él que le estaba dando al pueblo judío para seguir la ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces vemos cómo más allá de la caridad material, es más importante todavía la caridad espiritual. La caridad que se preocupa de salvar el alma de las personas e indicarles el camino del cielo. Y todas esas obras de caridad material deben tender también a eso, no solo deben quedarse en lo material, en el rescate material, sino también dar el rescate espiritual. Y eso es muy importante. David también, la Iglesia tiene todas esas obras de caridad espirituales. Por ejemplo, los catequistas, San Pío X, en el siglo XX, al principio del siglo XX, fue el que instituyó a los catequistas, los primeros catequistas, porque hasta ese momento, hasta San Pío X, el catecismo solo podía ser impartido por los sacerdotes. Y él abrió el catecismo a los laicos, y así hoy en día los catequistas son laicos, muchas veces laicos consagrados, o laicos o señoras, madres de familia, etcétera, que en su tiempo libre dedican a dar clases de catequesis, a veces en lugares complicados, en lugares rurales, y con eso van formando generaciones de niños que van aprendiendo la doctrina católica, y con eso se va preservando a la sociedad
de caer en determinados defectos que luego hacen necesarias las obras de caridad material. Entonces, esas obras de caridad espiritual, o como decíamos los catequistas, o por ejemplo las misiones rurales que se hacen, o misiones en casa por casa, en la cual se va preguntando a las personas por los sacramentos, ofreciendo los sacramentos, bautismos, confesiones, etc. Son obras de misericordia espiritual que educan a la persona en la fe, y con eso se evita que esas personas derrapen en vicios que luego terminan muchas veces en situaciones miserables, en situaciones de calle, etcétera, que obligan a esas obras de misericordia material. Hay muchos casos, muchos ejemplos que se pueden dar, pero hace un tiempo salió en una de las agencias de noticias católicas que hay una ciudad en la frontera entre México y Estados Unidos, se llamaba Ciudad Juárez, que estaba en una ola de crímenes imparable, debido al narcotráfico, porque era en frontera, etc. Y allí el nuevo párroco de la ciudad empezó a difundir la devoción al Santísimo Sacramento e instituyó en varios lugares adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Bueno, poco a poco los crímenes fueron disminuyendo de una forma brutal, y se acabó con toda esa ola de crímenes que había gracias a esa difusión de la devoción al Santísimo Sacramento. Y así podemos traer una cantidad de ejemplos de lo que es la caridad espiritual. Entonces pidamos a la Santísima Virgen que junto con las obras de caridad material también nos preocupemos, y en primer lugar sobre todo la caridad espiritual, la salvación del alma, para que esas almas no se vayan a esa caverna que significa el infierno, sino que puedan gozar de la visión de Dios por toda la eternidad. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.